Bueno, en el sector cine, vamos a hacer como esta distinción dentro del área de los audiovisuales, ¿verdad? Porque si bien es cierto, a la televisión también se le cuenta como uno solo dentro de esta, digamos, cuando se categoriza solo como audiovisual, se puede muy bien separar, digamos, en el sector cine y entender solamente como la producción de películas, ¿verdad? De ficción, documental, incluso animados. Podemos pasar. En, en América Latina, 5.4 billones de dólares se producen anualmente, aproximadamente en la producción de cine, ¿verdad? En películas y 111, no, 100, perdón, 115 mil trabajos se generan también. Y aquí podemos ver un gráfico que nos dice la producción de películas desde el año 1930, que es aproximadamente cuando el cine en América Latina, desde sus inicios, ¿verdad? Se empieza a producir, ¿verdad? Con más fuerza. Sin embargo, bien sabemos que ya el cine tiene como más de 100 años, ¿verdad? En su historia. Eh, En total hay 12.500 películas latinoamericanas en ese periodo aproximadamente. Y podemos ver que México, Brasil y Argentina son los que predominan dentro de esta industria de producción de películas. Está México que sobrepasa, ¿verdad? Por muchos, las 5.500 películas. Sabemos que México tuvo un periodo de incluso por ahí de los años 30 o posterior, como el cine de oro, ¿verdad? Que esto lo digamos como que también le ayudó un poco en cuanto a estas cifras. Este, bueno, que vemos en el cine latinoamericano una gran influencia por Hollywood. Sin embargo, en las industrias latinoamericanas hay afinidades mayores, como lo que son las lenguas semejantes, la historia compartida y los proyectos nacionales. Esto, digamos, como que estas similitudes hacen que el cine latinoamericano tenga algo en común y que, por así decirlo, el mercado se pueda integrar por la semejanza de lengua, ¿verdad? Sobre todo, esto beneficia un montón. En el cine latinoamericano, sí, podemos pasar. En el cine latinoamericano hay una evidente inversión estratégica por parte del Estado e instituciones privadas, ¿verdad? Y públicas. Va a ser como el principal apoyo del cine, porque como que las empresas, digamos, como tal productoras, no, no están como constituidas, sino más bien por asociaciones, ¿verdad? Que se apoyan desde fondos como de sociedades y demás. A ver, tenemos Argentina y que tenemos una universidad de cine. Aquí en el 2007 podemos ver que es la única, ¿verdad? En este momento en Latinoamérica. Y que también tenemos una institución pública. Esta institución es como la principal en Argentina que prácticamente ha impulsado todo lo que es el cine dentro de Argentina. Y bueno, en Brasil tenemos las producciones públicas que también, digamos, es lo que ha impulsado la producción brasileña. Pero en el caso de México vemos que hay un gran balance. Sin embargo, las empresas privadas son las que predominan, ¿verdad? Vemos que hay asociaciones, así como cámaras y comisiones, ¿verdad? Que integran toda esta industria del cine. Bueno, uno de los principales retos que tiene el cine es la distribución. Si bien es cierto, hay un gran apoyo por industrias, por empresas privadas o públicas, hay una falta de distribución, ¿verdad?
Entonces esto hace que tengan dificultades enormes para poder llegar al mercado, según que Sam Ramis y Lanza Fame. Sin embargo, las nuevas tecnologías han ayudado un montón para que esto, digamos, se pueda este, disminuir un poco. Lo que pasa es que las industrias más predominantes, que son como las que mencionamos antes, México, Brasil y Argentina, son las que van a dominar. Y esto, un ejemplo de esto lo podemos ver en el streaming más popular, que es el servicio de Netflix, donde predominan las series inclusive de estos tres países. Ajá. No, ajá. Bueno, hay también otro reto muy característico en esta industria y es que hay bajos niveles de gestión. Eh, muchas veces los directores tienen que convertirse en sus mismos productores por, tal vez, no por falta ¿cómo se llama? De presupuesto muchas veces, sino porque, sí, no sé, porque hay como malas estrategias en cuanto a la gestión, digamos, para dirigir las películas y ellos como que asumen esto o las mismas estrategias le dan esta confrontación de roles, ¿verdad? Entonces genera este desbalance. Entonces hay un desbalance en los aspectos creativos y financieros. Entonces eh, podemos ver también por ahí esta limitante. El consumo del cine es un consumo pasivo, o sea, es la gente que asiste a espectáculos o a como es al cine o que consume por medio de los bienes, y que bien pueden también consumirlo por medios de comunicación. Podemos pasar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las artes escénicas y visuales. Este sector dentro de algunas cuentas satélites están divididos en en dos sectores apartes, es decir, artes escénicas y artes visuales, y en algunos otros se encuentra unido. Entonces, tal vez si pasamos a la siguiente diapositiva, encontramos un concepto donde se puede ver de forma general esos dos sectores, entonces los unimos. Vemos en la cita que dice que el sector de las artes visuales y escénicas incluye teatro, ópera, danza, conciertos y actuaciones. Y bueno, orquestas. Eso sería como las artes escénicas. Luego, las visuales serían diseño, moda, bellas artes tradicionales o como la artesanía, sobre todo pues lo que son adornitos, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de artesanías que entran en distintas, o podría ser hasta un sector aparte. De hecho, que en Latinoamérica es uno de los sectores más productivos, pero la mayoría de cuentas las meten acá en artes visuales. La siguiente diapositiva. Eh, con respecto a esto también, para contextualizar un poco las artes, esta autora dice que las artes son una arista de las manifestaciones culturales, por lo tanto, las artes también se incluyen como una rama de la economía del sector cultural. Esta autora lo que trataba de analizar es que, bueno, en el sector de la industria cultural hay muchas manifestaciones culturales como la que hemos visto y el arte surge como también algo muy importante dentro de este sector que hay que analizar con variables diferentes porque tienen distintas especificaciones o características, como el hecho de que, por ejemplo, en las artes escénicas no hay como todo un proceso productivo, o sea, no hay una mercancía lleve todo un proceso productivo y que se pueda de esta forma definir fácilmente costos de producción, porque el producto es el mismo cuerpo del artista, es decir, cuando se hace danza, el artista danza y ofrece su producto y está moviendo su propio cuerpo. Es decir, el artista es el propio producto, entonces lo que hace difícil que se hagan mediciones de ingresos y de producción y todo esto. Entonces, de aquí que la autora llama la atención sobre esta diferencia que hay que tener muy clara porque también se debe partir del hecho de que el arte es una cosa o una manifestación de la cultura, no es la cultura en sí.
También como decíamos al principio, sí, no importa, la puede pasar. Como decíamos al principio, hay muy pocos, bueno, no hay de hecho fuentes generales que hablen sobre este sector o de algún sector en específico en lo que es en general Latinoamérica, por lo que primero, bueno, definimos a nivel general un poco lo que son las artes y ahora vamos a verlas en algunos países. En este caso vamos a empezar con Chile. En Chile dice que las artes escénicas, las empresas de servicios de producción teatral obtienen el mayor porcentaje de recursos dentro del sector de, de artes escénicas. Es decir, el teatro en Chile es el que más recursos capta dentro de este sector. Recordemos que este sector también tenía ópera, conciertos y danza. Lo que es la parte de danza se da más en la parte de docencia, en universidades o centros privados. Hay una amplia democratización, pero con acceso desconocido. A esto quiere decir que es que, bueno, en Chile nos encontramos de que en todas las regiones de Chile dice que hay centros culturales o gimnasios donde se ofrece danza y teatro, pero no sabemos si estos centros son públicos o privados, si hay que pagar algo por entrar o no. Entonces, en cuanto al acceso, tenemos esa duda que nos surge, ¿verdad? Si, en cuanto al acceso. También en Chile se dan políticas públicas que financian proyectos culturales como danza y teatro y también estudios sobre estos. Por ejemplo, dice que se financian aproximadamente 64 proyectos de teatro y 21 de danza por año. Entonces, esto es muy importante. Esta financiación sea por medio de concursos, como parecido acá con las becas taller, o también a través de préstamos. También hay se llama Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, donde prestan cantidades de dinero para que se hagan proyectos culturales. En cuanto a las artes visuales en Chile, ese sector en Chile, ajá. En cuanto a las artes visuales en Chile, son muy, muy importantes este sector en Chile, sobre todo el sector de fotografía, que es uno de los más importantes en Chile. Bueno, las artes visuales se dan, la mayoría de recursos e ingresos se dan en la pintura y fotografía. Y también en el sector privado es muy importante de enfatizar esto, que acá en las artes visuales sí se enfatiza que es el sector privado el que maneja mayores recursos y mayor producción. Se dice que da 380 puestos de trabajo a artistas visuales y 9,000 fotógrafos. Todos esos están registrados como decir aquí, Hacienda. Las políticas públicas también, la misma organización que les dije antes, ellos también financian a través de fondos algunos proyectos de artes visuales, e incluso Chile tiene 9 museos exclusivos para exponer lo que son las artes visuales. Y bueno, y todos son gratuitos. Eso es muy importante, que sí lo mencionaba, que todos son gratuitos. Es importante mencionar que, bueno, sí, lo que les dije antes es que este sector, el sector de artes visuales, es el más importante en Chile, es uno de los más importantes, junto con, bueno, en énfasis el de la fotografía, junto con el audiovisual y la publicidad. Son los que generan más ingresos en Chile. No hay como un porcentaje específico que se diga cuánto aportan al BIP, pero sí, estos tres que les dije al último son los que más aportan. Y se mueve, también habla mucho de que es muy difícil tener un número acerca, o estimaciones acerca de las artes escénicas, porque se mueven mucho dentro de la informalidad, que es una de las características que se encontró similares en todos los países, que las artes, sobre todo las escénicas, teatro y danza, se mueven mucho dentro del sector informal, lo que hace difícil estimar los aportes económicos de estas. Ahora es el siguiente país. Según la cuenta Salitre, en México, bueno, es muy, muy importante la industria cultural.
representan un 2.8 total del BIP, esto en el 2015, ¿verdad? Y dentro de los sectores culturales más importantes tenemos las artes escénicas. Aquí encontramos una diferencia, como decía Nicole al principio, cada país en Latinoamérica va a diferir en cuanto a sus sectores. Por ejemplo, en Chile vimos que uno de los más importantes es las artes visuales, pero por ejemplo en México vemos que más bien es las artes escénicas, danza y teatro. Solo este sector aporta un 45% del total del PIB cultural en México. Entonces vemos que sí es verdaderamente bastante importante este sector en lo que es México. Dice que el total de puestos de trabajo, o sea, del total del sector cultural en México es de 1.018.476. De ese total, el 33% son de artesanías, 6.8 del diseño y servicios creativos, es decir, sector de artes visuales, y 4.7 de artes escénicas y espectáculos. Y bueno, un 1.9 de fotografía y artes plásticas, que también son de artes visuales. En cuanto al apoyo que reciben, también, bueno, en México no hay, en la cuenta satélite de México no hay nada como que se especifique. Sin embargo, sí se nota como que hay más industria cultural que políticas culturales que apoyan. O sea, es más el sector cultural de la industria, el sector privado, el que mueve ahí pues los ingresos económicos. No son tanto por la parte estatal. La parte de artesanías sí se mueve mucho por lo que decía en la cuenta, que decía que era como producción de hogares o algo así. Pasamos al siguiente país, que es Uruguay, ya para terminar. Que en Uruguay, bueno, a diferencia de México, la industria cultural no es tan importante, representan solo un 0.79 del PIB, de las cuales 0.04% corresponde al sector de las artes visuales y un 0.9% al sector de las artes escénicas. Entonces son valores muy bajos, ¿verdad? Pero también la cuenta satélite de este país de Uruguay se mencionaba mucho de que este sector se mueve mucho en la informalidad, lo cual es muy difícil las estimaciones. Entonces aquí vemos una similitud que podemos ver en ese sector, que es que se mueve en el sector informal. O como se decía, trabajadores independientes. Dice que el empleo en el sector de artes visuales habían para el 2009 799 artistas plásticos, de los cuales, como pueden ver ahí, 75 están en el sector informal. La totalidad de la producción del sector de artes escénicas tiene origen en el sector público. Y finalmente que el empleo en el sector de artes escénicas es de 1.559 en el sector público y 370 en el privado. En Uruguay llama la atención de que a pesar de que se mueven mucho desde la informalidad y como trabajadores, como artistas independientes, el Estado sí ayuda mucho y la mayor parte de puestos lo genera el Estado y no el sector privado. Pero sí, la mayoría están así por independientes. Y bueno, como síntesis, digamos, podemos ver en el análisis de estos tres países a nivel general. Momento, se me perdieron los apuntes. Ya. Bueno, podemos ver, por ejemplo, que el contexto latinoamericano es muy diverso, que cada país tiene sus especificidades y cada sector cultural de la economía varía. Por ejemplo, en México y Uruguay, el sector de las artes escénicas son más importantes que en el caso de Chile, en donde son las artes visuales. También en cuanto al sector, en Uruguay se han puestos de trabajo dentro del sector público, muy diferente a lo que pasa en México y Chile, que se da más en el sector privado. Entonces esas eran como las dos cosas que quería mencionar acerca
haciendo una comparación entre esos países. Bueno, a modo de conclusiones, queríamos comentar básicamente lo complicado que fue llegar a los datos, ya que, bueno, no todos los países tienen cuentas satélites y muchas veces también están desactualizadas. Muchos artículos son de años anteriores, hablamos de los 1999, de los 2000, de los 2006, entonces no son datos muy recientes, por lo que tal vez los sectores en estos momentos están teniendo otros números, pero es muy difícil conseguirlos. Eso con respecto a lo que es las referencias y las bibliografías utilizadas. Bueno, también podemos ver que la región de Latinoamérica es una región muy, muy diversa, de país en país. Pueden ser países vecinos, pero sus políticas, su contexto y toda su producción económica es muy distinta. Entonces, más bien yo consideraría que se deben hacer estudios más específicos de cada país de Latinoamérica para tomar en cuenta esas especificidades. Aún así considero que Latinoamérica en general, y conforme lo que hemos visto, es un país, bueno, es una región que algunos sectores se mueven más que otros, como por ejemplo, como vimos con el caso de la música o con la publicidad o las editoriales, y sobre todo las que se mueven dentro del sector industrial. Todas las otras, como las artes escénicas, las artes visuales, el cine, tal vez tienen muy poco apoyo dentro de la región. Sí, también recordar que estos estudios sobre economía cultural son nuevos, relativamente nuevos, y que entonces la información va a estar un poco dispersa, ¿verdad? Y que las cuentas satélites de cada país van a ser muy diferentes, como se mencionaba antes. Sí, rescatamos que sería bueno, digamos, que se hagan más estudios en cuanto a esta región latinoamericana, ¿verdad? Como para ver en contexto y en análisis un poco más macro de lo que es la región, porque sinceramente, aunque países no se dediquen a estudiar su economía cultural como tal, ¿verdad? Una cuenta satélite, si hace falta que se integre, ¿verdad? Toda esta información. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias. Y yo,